Al parecer el mismísimo anticristo se nos acaba de convertir en trillonario. Para hacernos una idea, el señor Elon Musk podría gastar unos 68 millones de dólares diarios durante los próximos 100 años. En un mundo libre, gratuito y abundante, y a pesar la pobreza por sistema. ¿Por qué interpreto que el señor Elon Musk, pues, se le puede atribuir el término anticristo? El Cristo, símbolo solar, en principio es el regente de lo inmaterial, la conciencia misma. Si tenemos el Sol, su contrario sería la Luna. De la Luna, bueno, pues por ejemplo, el primer día de la semana, el lunes. Los anglosajones lo denominan Monday, los lunáticos. Y de Monday, el money, el dinero. Es decir, aquel que de entre nosotros atesore más dinero es el más lunático de todos y además se le puede atribuir la corona del anticristo. Felicidades, señor Elon Musk, judío, consecuentemente socialista. Con vuestro permiso me voy a extender. Desde mi punto de vista es una cuestión importante. Ante la finalidad de los tiempos vamos a dejar con la palabra constancia, con la esperanza de que futuras generaciones, bueno, este tipo de intervenciones funcionan como un mensaje depositado en una botella. La especie suicida ante el fin de la historia, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en respuesta a dudas que me expresan algunos usuarios, ¿cómo es posible usted, José Antonio, predicando el magisterio del Cristo, que se posicione o afirme sobre o en torno a la Iglesia Católica? Bueno, ya tenéis una primera intervención publicada en nuestro perfil en TikTok y en YouTube. Estaríamos ante una segunda entrega en donde vamos a rematar esta tesis, ¿no? Y vamos a comprender si de verdad la Iglesia Católica pues es la Iglesia del Cristo o quizá estamos ante la interpretación perversa del verso del Cristo, visto que el Cristo predica con amor y sin embargo la palabra amor invertida se puede leer Roma. Partamos de una base, voy a volver a reiterar. En principio la Iglesia Católica se funda a partir del término converso. Vamos a escribir converso. ¿De acuerdo? Es decir, de un judío convertido al cristianismo. La figura de Pablo. Una figura, pues un tanto... bueno, que nos ofrece luces y sombras, ¿no? Es decir, está presente la lapidación de Mateo. Y una vez Santiago cruza el Mediterráneo y vuelve a Tierra Santa, bueno, pues se produce un encuentro y de este encuentro, pues, por así decirlo, Santiago es de todos los compañeros de Odisea del Cristo el que peor acaba, es decir, despellejado vivo. Al parecer, Pablo lo que hace es preguntarle a Santiago dónde está el cuerpo de Cristo. La pregunta es ¿por qué? En un mundo bronce tardío donde lo habitual era exhumar el cuerpo de tu enemigo, comer su carne, beber su sangre y de este modo apropiarse de las propiedades y poderes de tu enemigo. Es decir, la misa romana. Pablo bautiza al Cristo Redentor, Jesús de Nazaret, que en vida nunca se hizo llamar el Cristo, una palabra en griego. Y el Cristo responde a los rabinos con 4 palabras en griego.
Correcto. Pero como digo, la Iglesia Católica se funda en torno a la figura del converso. Un judío con un pasado un tanto oscuro, es un inquisidor de cristianos, participa en lapidaciones, busca el cuerpo de Cristo. Además, en función de los evangelios apócrifos, nos encontramos que la figura de la mujer dentro de la cosmovisión cristiana pues es bastante distinta como la Iglesia Católica nos ofrece las dimensiones, ¿no?, de la figura de la cosmovisión en torno a la figura de la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque en principio podemos percibir cómo María de Migdala pues es prácticamente la mano derecha de Jesús de Nazaret, es la apóstol de las apóstoles. ¿Correcto? Vamos a entender qué está pasando y el por qué, ¿no? La cuestión es que Pablo, este inquisidor de cristianos, se convierte al cristianismo, pero está buscando el cuerpo del Cristo, una cuestión que siembra dudas, y lo que sí sabemos es que Santiago pues acaba como acaba, despellejado vivo. La cuestión es ¿cómo funda Pablo la Iglesia Católica? No tan solo sus cimientos parten de la figura del converso, sino que además nos encontramos un pacto inefable con los enemigos de la cristiandad y del Cristo, es decir, Roma. Tener en cuenta que Juan Bautista, una vez huye de Galilea, es capturado por Roma, encarcelado en una isla que cumple función de cárcel, la isla de Patmos, en Grecia, en el Mediterráneo oriental, y nos escribe lo que es, desde mi punto de vista, pues el texto pues más bueno, con los valores y principios literarios en donde la tecnología literaria se expresa en todo su esplendor, ¿no? Que sería bueno, los textos apocalípticos, ¿no? Entonces, para hacernos una idea, lo que está haciendo Juan Bautista es escribir lo que es interpretada como la primera carta epistolar, es decir, se está comunicando, se intenta comunicar con el resto de apóstoles. Y lo que intenta es filtrar los planes del imperio. Entonces, Juan Bautista lo que hace es utilizar un código de hermenéutica muy común en la región, en donde los jóvenes enamorados, el varón, pues encriptaba su nombre, que representaba en las paredes del hogar de su amada, para evitar que otro pues pujara o intentara arrebatarle su amor, ¿no? Lo que está haciendo Juan Bautista con el número de la bestia es encriptar el nombre del César. Es decir, el César es la bestia. Y la bestia se transforma en el Santo Padre. Por lo tanto, la Iglesia Católica, bueno, ya de entrada, bueno, se construye sus cimientos a partir de la figura del converso, una sombra acompaña a la figura de Pablo. Además, se puede percibir una cierta envidia en torno a la figura de María de Migdala. Recordar, ¿no?, que es una prostituta que incumple las leyes rabínicas y, bueno, pues mantenía relaciones con centuriones romanos, y por este motivo es apedreada, indultada por el Cristo, y se convierte prácticamente en la pareja sentimental de Jesús de Nazaret. Y luego voy a enlazar con esta cuestión porque es muy interesante. La cuestión es que la Iglesia Católica se construye a partir de la figura del converso y además, como digo, un pacto inefable. Voy a escribir pacto inefable entre los enemigos del Cristo. ¿Quiénes son los enemigos del Cristo? Bueno, inefable con V, ¿cómo estoy? Un pacto inefable entre los enemigos del Cristo. Bien, la figura del converso, Pablo, pacto inefable entre los enemigos del Cristo, que en esencia pues estaríamos hablando de las 12 tribus de
Israel, en particular sus autoridades rabínicas y mesiánicas, los rabinos, es decir, el Sanedrín, que trama y urde la crucifixión del Cristo, y además, pues la Roma de Poncio Pilatos. Es decir, que aquellos que crucifican a Jesús de Nazaret te fundan la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bien, más o menos se cumple la profecía del profeta de los profetas, y efectivamente veis esas piedras, pues el templo de Salomón se descompone piedra a piedra. Los rabinos empiezan a percibir cómo el común de los mortales en Judea se convierte al cristianismo y, bueno, pues la serpiente muda de piel se adaptan a través de la figura del converso. Tener en cuenta que no tan solo el Sanedrín y la Roma de Poncio Pilatos, el César, crucifican al Cristo con la complicidad de la mayoría silenciosa, la mediocridad colectiva que opta por indultar a Barrabás y crucificar al Hijo de Dios, sino que además, esto es muy interesante, tener en cuenta que es la propia Roma del César la encargada de perseguir, pero hasta el fin del mundo, a lo que se conoce como los discípulos de la escuela de Platón, que acaban refugiados, prestar atención, que acaban refugiados los últimos alumnos de la escuela de Platón, acaban refugiados en Siria, y en torno al 325 después de Cristo, nos escriben la tesis en torno a la metafísica cristiana. Esto es muy importante, porque es que el cristianismo, como modelo de pensamiento, nunca ha surgido de la Iglesia Católica. Es el propio Platón quien en torno al 300 y pico, 325 curiosamente, nos escribe aquello de: si en el mundo existiera una persona luminosa, pura, transparente, sería crucificada. Y es el Cristo, si hacemos un ejercicio, ¿no?, de cotejar sus palabras, sus gestos, de literatura comparada, además del origen filológico de las palabras, el Cristo no nos plantea en ningún momento un dogma de fe. Estamos ante un acto de conciencia. Estamos ante el individuo que debe sopesar la cruz del espacio y del tiempo que pugna contra el sistema humano. El Cristo responde con 4 palabras en griego. Nos dice: yo soy el que soy. Estamos ante, bueno, desde una cosmovisión mesiánica, ante una auténtica herejía. ¿Por qué? Primero, porque para las 12 tribus de Israel, para la Judea de la época, para los judíos, los rabinos y su visión mesiánica, el origen del mal se focaliza en la figura de la mujer. Un nombre propio, ¿no? Lilith, que era en principio la esposa de Adán. Y para poder comprender a Adán debemos realizar un ejercicio de literatura comparada, la obra de Platón, en donde se nos describe cómo grupos de griegos espartanos, bueno, pues abandonan Grecia ante la caída de una civilización y se asientan en las tierras de Canaán, donde fundan vergeles donde, bueno, pues cada día tú podías recoger la fruta que luego sería la fruta del árbol prohibido. Prestar atención. Para los judíos, Lilith, esta mujer, es el origen del mal. ¿Por qué? Porque interpretan que los griegos son la especie invasora. Se produce en el Bronce tardío pues un fenómeno no muy distinto a la conquista de las Indias por parte de los españoles, en donde llegamos
con nuestras armaduras iluminamos a los indígenas, veían nuestras espadas y nuestras cruces o las carabelas amarradas y nos interpretaron como dioses, es decir, los Elohim. Palabra que de origen significa, pues, alto, un alto cargo dentro de las estructuras de poder de Grecia. Entonces, los rabinos, ante este proceso de invasión etnográfica y cultural y además antropológica, pues, por así decirlo, no veían con buenos ojos que una mujer semita tuviera relaciones con un griego. Querían evitar la mezcla entre lo semita y lo espartano, lo griego. ¿Correcto? La Virgen María ya hemos analizado cómo a partir de una frase podemos percibir que estamos ante la muchacha que portaba un mensaje de él. Él, la palabra él, se traduce como alto, Elohim, altísimo, y en la Biblia Vulgata, efectivamente, el altísimo. Si nos olvidamos de las resonancias y de las fabulaciones teológicas, bueno, pues la Virgen María contrae relaciones sentimentales con un griego y da a luz el resultante de la mezcolanza entre lo semita y lo griego, es decir, un nefelín. Traducido literalmente, que se nos cae el corazón nada más verlo, porque efectivamente el producto de esta mezcla generaba criaturas que eran mucho más esbeltas, mucho más herculianas, mucho más espartanas. Entonces Jesús de Nazaret, basta leer a Poncio Pilatos, destacaba por su presencia física, una presencia griega. Era el busto de Platón prácticamente. ¿Qué quiero decir? En las Sagradas Escrituras, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, como pensador me llama poderosamente la atención que se menciona todo y está todo presente, desde el Osiris renacido al zoroastrismo, menos Grecia. Y para tener en cuenta del impacto de este proceso de mezcolanza etnográfico y cultural, por ejemplo, la figura más popular del Egipto de los faraones era griega, es decir, Cleopatra. Curiosamente, Cleopatra, una vez fallece, su entorno exhuma el cadáver y la sepultan lanzándola al Mediterráneo, para evitar la práctica habitual, la práctica pagana habitual en el Bronce Tardío, en donde el enemigo exhumaba el cuerpo de su rival para beberse su sangre, comerse su carne y de este modo asimilar las propiedades y poderes, el entorno de Cleopatra, la griega, la exhuma de su sepultura, la deposita en una barca y muy probablemente Cleopatra descansa en paz en las aguas y profundidades del Mediterráneo oriental. Es decir, María de Migdala, la Virgen María, Santiago, una vez el Cristo es crucificado, exhuman su cuerpo para evitar que el enemigo se coma su carne, se beba su sangre y lo decapite, lo depositan en una barca y empezamos a comprender por qué, si todo el entorno de Jesús de Nazaret huye y se refugia en un diámetro más o menos equidistante, por ejemplo, Egipto, Siria, Persia, Santiago, prestar atención, Santiago se embarca en una embarcación y cruza todo el Mediterráneo, del Oriente Medio hasta las costas españolas. Es decir, una odisea. Y lo hace para volver. Que la gran pregunta es, ¿cómo un ser humano se juega la vida de este modo durante 15 días navegando con una barca, se cruza todo el Mediterráneo? Es decir, lo más lejos posible. Prácticamente tener en cuenta que para la cosmovisión de la época, el fin del mundo geográficamente se geolocalizaba pues en Finisterre. Santiago se cruza todo el mundo, desembarca en España y luego vuelve. Es decir, está transportando algo. Desde mi punto de vista,
María de Magdala, la Virgen María y el propio Santiago lo que hacen es abrir el sarcófago del Cristo, coger su cuerpo, lo embarcan e inician una travesía. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede sopesar, ¿no? La navegación en una embarcación con un cuerpo? Bueno, un cuerpo en fase de descomposición. ¿Bien? Entonces, pues unos 2 días como mucho. Es decir, que lo más probable, desde un punto de vista objetivo y equilibrado, es que el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cleopatra, descansa en paz en las aguas del Mediterráneo oriental. Pero Santiago vuelve, y cuando vuelve lo que se encuentra es a un Pablo, que es esta figura que tiene muestra algo de celos y de envidia por María de Magdala, se quiere ganar el cariño del Cristo, pero el Cristo muestra el cariño sobre la figura de una mujer que además, desde mi punto de vista, ya os he explicado, quizá nos plantea o nos resuelve la duda en torno a la figura del Arca de la Alianza. ¿Qué quiero decir? Veréis, Adán y Eva, una vez comen del árbol de la vida, comen el fruto prohibido del árbol de la ciencia, son expulsados por Dios por la puerta del este. La puerta del este remite a Oriente Medio. Curiosamente, Jesús de Nazaret, a lomos de un burro, entra en la ciudad santa por la puerta del este, por la puerta de los impuros, por donde las prostitutas eran expulsadas. Por ejemplo, María de Magdala por contraer relaciones con un romano, o la Virgen María, que tiene que huir por contraer relaciones con un griego. Pero atentos, un burro es un animal que en su lomo, su pelaje, nos dibuja una cruz. ¿Qué es lo que hacemos cuando escondemos un tesoro? Pues dibujamos un mapa y en el mapa marcamos con una cruz, ¿verdad? La cruz cristiana, el norte, el sur, el este, el oeste, las 12, las coordenadas del espacio y el tiempo. Es un objeto que nos invita a geolocalizarnos, a no perdernos en nuestra propia conciencia y en el universo mismo. ¿Correcto? Camino de salvación. Pero el Cristo entra a la ciudad santa por la puerta este y toda su trayectoria se dirige en línea recta hacia el Gólgota. Pasa por el templo, Monte de los Olivos, es juzgado y es crucificado, de nuevo la cruz, en el Gólgota. ¿Qué quiero decir? Es prácticamente como si los escribas que nos escriben esta historia nos estuvieran transmitiendo un mapa, una geolocalización. En el Gólgota se encuentra la cruz. ¿Cuál sería el tesoro que esconde el Gólgota? Bueno, podemos imaginar pues un cofre con propiedades divinas en su interior, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, desde mi punto de vista, era el vientre de María de Magdala. Jesús de Nazaret se entrega por 3 motivos. Primero, porque su Santa Madre se lo pide. Segundo, porque se reconoce enfermo. Y tercero, porque ha sembrado la semilla en el vientre de María de Magdala, el Arca de la Alianza. Tener en cuenta que, en principio, según análisis sobre las muestras de sangre encontradas en la zona de la crucifixión, se atribuye a la sangre del Cristo. Curiosamente, las estructuras moleculares de esta sangre, además, no tan solo nos encontramos la cruz en ese burro, no tan solo el Cristo es crucificado en una cruz, sino que además en la sangre del Cristo encontramos una molécula con forma de cruz. El caso es que, desde mi punto de vista, la Virgen María, María de Magdala, Santiago, ante este ritual pagano de la época, donde tu enemigo te exhuma para evitar tu reencarnación, se come tu carne, se bebe tu sangre, te decapita, para apropiarse de tu poder, exhuman su cuerpo, lo depositan en una barca y es por este motivo que Santiago se pasa 15 días para ir y volver de Tierra Santa hasta la ciudad romana de Iluro, la ciudad española de Mataró. Bien, bueno, esta es mi opinión, ¿vale? La cuestión es, ¿sería la Iglesia Católica la Iglesia del Cristo
o sería la Iglesia Católica, la Iglesia del Anticristo. Como hemos visto, se funda sus cimientos a partir de la figura del converso y además, bueno, estamos ante un pacto inefable entre los enemigos del Cristo. Por un lado, el Sanedrín, los rabinos, que de entrada apedrean al Cristo una vez el Cristo se nos presenta como el Hijo de Dios, nos dice yo soy el que soy y además lo hace en griego, cuando resulta que estos rabinos rechazan este mundo helénico, este mundo griego. Repito, el origen del mal, la esposa de Adán, Lilith, una semita que contrae relaciones con un griego. Pero curiosamente, Lilith vuelve a aparecer en el Viejo Testamento como la esposa de Noé. Y de nuevo es la figura del mal. Para los hebreos, la mujer es el origen del mal. Las mujeres que contraían relaciones con los extranjeros. Esto es la Virgen María, que huye de la persecución por contraer relaciones con un griego, y esto es María de Migdala, que se embarca en una barca porque está embarazada del hijo de un griego, Jesús de Nazaret. Bautizado en griego, nos perdona en arameo y responde a los rabinos con 4 palabras en griego. Yo soy el que soy. Si analizamos en profundidad la tesis de Jesús de Nazaret, 2 cuestiones muy interesantes. Primero, estamos ante un acto de conciencia. Es un fiel discípulo de la escuela de Platón. Él lo que nos plantea es la lógica platónica. Y observen ustedes, ¿no? Porque se da la circunstancia que la voluntad de poder, el egocentrismo, el narcisismo, es decir, lo maligno que ejerce poder material, es el dictador y su régimen, siempre se describe a partir de 2 factores. Primer factor, la sacralización de su propia condición. Esto es la figura del faraón. El faraón se nos presenta como el Dios en la tierra. O las 12 tribus de Israel, que se nos presentan como elegidas por Dios. Como Jesús de Nazaret interpreta que pasan cosas y que quizá nuestra sociedad no es justa, de que nos conducen una guerra, de que el templo va a caer, como Jesús de Nazaret como entidad política y económica se siente preocupada y pugna contra el poder, les responde en griego a partir de la definición de Dios de los propios rabinos. Los judíos interpretan que el universo se funda a partir de una letra, un sefirot, el Aleph. Y a partir de la hermenéutica de esta letra surge la expresión yo soy el que soy. Desde mi punto de vista, el judaísmo es la religión del ego. Rinde culto al egocentrismo y al narcisismo. Es el yo delante para que nos espante. Sin embargo, Jesús de Nazaret les responde con sus propios conocimientos. Les dice, yo soy el que soy. Es decir, se presenta como Dios. ¿Por qué? Porque a través de la razón platónica, de la lógica platónica, lo que está haciendo Jesús de Nazaret es desmontar la tesis que justifica el poder. La sacralización, el presentarse como elegidos por Dios. Si yo soy Dios y tú no crees en mí, ¿cómo puedes presentarte ante el mundo como elegido por Dios? ¿Correcto? Es decir, es una jugada de jaque mate a partir de la dialéctica platónica, a partir de la razón. El cristianismo en ningún momento nos ha planteado un dogma de fe. Si atendemos las palabras y los gestos del Mesías, el Mesías lo que nos plantea es un acto de conciencia. Es la conciencia del individuo que pugna contra la locura por sistema, que describe el propio sistema. La de una serie de iluminados que aparecían en una plaza y decían, somos elegidos por Dios. Muy bien, yo soy Dios. ¿Me puedes demostrar lo contrario? En el momento en que los rabinos lo apedrean de entrada y luego lo crucifican, te están diciendo que no creen en Dios. Y aquí se produce el que desde mi punto de vista es el gran gesto divino que nos confiere esperanza a todos, incluso en tiempos modernos. Me voy a explicar. Como os he dicho, antes un breve paréntesis, como os he dicho, los judíos interpretan, ahora vamos a buscar puntos en común entre la Iglesia Católica y el judaísmo, las leyes del Talmud mesiánicas. Bueno, el judaísmo interpreta a la mujer como el origen del mal. Lilith, la esposa
de Adán. Y sin embargo, en el Viejo Testamento se nos aparece, la familia nuclear Adán y Eva. ¿Quién es Eva? Se supone que Adán está esposado con Lilith. Eva sería su hija. Es decir, en el momento en que Eva extrae la manzana del árbol de la ciencia, se supone que es para alimentarse ella y su padre. Pero este gesto es el gesto que se le atribuye a una esposa. Por lo tanto, se nos insinúa que el pecado original es el incesto. En el jardín del Edén se produce el incesto. La hija de Adán pretende alimentar al padre, cuando es la esposa Lilith que ha sido ocultada por ser maligna, por ser una semita que ha contraído relaciones con un griego y pretende usurpar el papel de la madre. En principio, el esposo es alimentado por los alimentos que ofrece la esposa. Prestad atención a estas dos palabras, esposo y esposa. Curiosamente, los rabinos nos plantean el firmar los pactos. ¿Y la Iglesia Católica? Porque lo que sí sabemos es que la Iglesia Católica, al igual que estos rabinos, al igual que el judaísmo, interpreta a la mujer desde una óptica. Ya es el propio fundador de la Iglesia Católica, este converso, este judío converso, quien muestra celos ante la apóstol de las apóstoles, es decir, María de Migdala. ¿Cómo es posible que ante la fundación de la Iglesia Católica la mujer de pronto adquiera la dimensión que nos ofrece el Viejo Testamento en torno a la figura de la mujer? ¿Qué quiero decir? Los judíos interpretan a la mujer como el origen del mal y es por este motivo que la reducen a la condición de compañía, de objeto de compañía. Y efectivamente, en la Torá, en el Viejo Testamento, la mujer siempre acompaña al profeta. Es un ornamento. Sería para el sacerdote la monja. Sería para el masón, el socialista, pues la Begoña o doña Leticia o Irene Montero. El judaísmo interpreta a la mujer como un ornamento. La primera dama, la esposa de Donald Trump, son esas mujeres florero. ¿Correcto? Pero sin embargo, prestar atención, porque Jesús de Nazaret, oigan, a pesar de que la Iglesia Católica, del mismo modo que los rabinos nos piden firmar los pactos, la Iglesia Católica nos obliga a firmar 3 pactos. El pacto del bautismo, luego me voy a extender, el pacto del matrimonio y además la defunción. Qué curioso. Otro punto en común entre la Iglesia Católica y el judaísmo. La mujer, origen del mal, es transformada en un objeto de compañía y además tenemos que firmar los pactos, tanto a través de la vía mesiánica como la vía católica. Una Iglesia Católica, la empresa de las empresas, que se funda a partir de la figura del converso y un pacto inefable entre los enemigos del Cristo, es decir, el Sanedrín y la Roma que persigue la escuela de Platón. Bien, pero es que es esta escuela de Platón la que funda la metafísica cristiana. ¿Estoy en lo cierto o no? Ustedes observen cómo el pensamiento cristiano, en función de la óptica católica, siempre gira en torno a figuras como, por ejemplo, San Agustín o María Teresa. Y curiosamente, ambos comparten pues un mismo ADN con Pablo, es decir, son conversos. San Agustín era el hijo de una familia de judíos. Es más, ante las cruzadas, la logística de lo que se conoce como la Orden del Temple, los templarios, que como su nombre indica, lo que buscaban era la reconstrucción del Templo de Salomón. Estamos ante una obra mesiánica, no cristiana. Son judíos que se nos presentan como cristianos. Y además con el uso de la violencia y de las armas. El Cristo los venció solo desnudo y descalzo. Como decía Napoleón, ha conquistado el mundo sin blandir un arma. Me voy a seguir explicando. Hemos visto, ¿no?, puntos en común entre la Iglesia de Pablo y el judaísmo. Bueno, la mujer es interpretada como un florero, prácticamente. Las pobres monjitas
o lo que sería la primera dama, la Irene Montero, con el macho alfa de la manada, un judío llamado Pablo Iglesias, que le dice cállate, presuntamente. Pero ustedes observen que así como los rabinos nos plantean firmar los pactos, llámese el contrato social, llámese la hipoteca, llámese el contrato laboral, llámese firmar los pactos, el pacto con Satanás, la Iglesia Católica nos plantea pues el bautismo, nos plantea el matrimonio. Prestad atención, Jesús de Nazaret es una biografía impregnada de la mujer en mayúsculas, una mujer que es interpretada prácticamente como una divinidad, la Virgen María. ¿Correcto? Es la que da a luz al Hijo de Dios, que a su vez es Dios. Ya os he explicado, ¿no? Cómo cuando una mujer y un hombre se unen por amor y dan a luz un hijo, este hijo es un fiel reflejo del Padre. Por tanto, el hijo se puede presentar como hijo y como padre. Es pura genética, lo de Jesús de Nazaret. De hecho, para poder resolver el enigma de la Santísima Trinidad, nos basta con observar el cromosoma humano. No olvidemos que el Cristo salvaba a los impuros, es decir, que conocía de medicina y de ciencia. Correcto, estamos ante el sabio de los sabios, un fiel descendiente de la escuela de Platón y además que ha sido formado por un escritor en mayúsculas. Desde mi punto de vista, pues bueno, uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, que es Juan Bautista. Basta leer el Apocalipsis, ¿no? Es una historia extraordinariamente sugerente, rica en metáforas, parábolas, en fin, impresiona. Es prácticamente la Matrix de la época, ¿no? Es el gran largometraje dentro de la Biblia, ¿no? La cuestión es de que Jesús de Nazaret, observen ustedes, que mantiene una relación como muy íntima, muy cercana con la mujer, pero no se esposa con la mujer. Muestra piedad con María de Migdala, una prostituta que es lapidada por el Talmud, por los rabinos, por contraer relaciones con centuriones romanos. María de Migdala, una prostituta, se convierte en su compañera sentimental. Otra mujer, su madre, que adquiere grado de divinidad, bueno, pues son junto a Santiago las tres únicas personas que le acompañan hasta el último suspiro. A los pies del Cristo nos encontramos el Santo Grial, María de Migdala, la madre del Hijo de Dios, la Virgen María, y Santiago. La cuestión es de que, observen ustedes, Jesús de Nazaret no contrae matrimonio. Y esto llama mucho la atención porque la Iglesia Católica es muy insistente con la cuestión del matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que hace un ser humano cuando contrae matrimonio un hombre y una mujer a través de la Iglesia Católica? Bueno, firma los pactos, atentos, y la mujer se convierte en la esposa. La esposa. ¿Correcto? Yo pregunto, ¿qué es lo que le ponemos a un condenado o a un delincuente? Las esposas. Prácticamente el matrimonio es una condena de por vida, ¿no? Jesús de Nazaret no contrae matrimonio. Jesús de Nazaret, como fiel discípulo de Juan Bautista, lo que nos plantea es el bautismo. ¿Por qué? Porque una vez te has bautizado con nombre y apellidos, has dejado de ser una bestia más. Ya formas parte de un mundo civilizado. Bueno, la marca de la bestia. Tu nombre y tu apellido. Yo les pregunto a ustedes, ¿León XIV se llama de verdad León XIV? Yo os pregunto, ¿Cristiano Ronaldo se llama de verdad Cristiano Ronaldo? ¿Lionel Messi se llama de verdad Lionel Messi? Qué curioso, ¿no? Jesuitas y masones, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, el Cristo, Cristiano Ronaldo, y el Mesías, Lionel Messi. ¿Realmente creen ustedes que se llaman Cristiano o Messi? ¿O Brad Pitt y Angelina Jolie? ¿Realmente creen que este es su verdadero nombre? ¿O estamos ante un seudónimo, un avatar? Porque vosotros aquí, la mayoría, usáis un avatar, no utilicéis vuestro nombre político.
¿Por qué? Porque el nombre, una vez te bautizan, bueno, tú abandonas tu posición por naturaleza, como cualquier otro animal. Oigan, asilvestrado, sin nombre, sin apellido, para arriba, para abajo. Ya formas parte del sistema. ¿De acuerdo? Esa es la marca de la bestia. ¿Por qué tenemos un DNI, por ejemplo? ¿Por qué tenemos nombre y apellido, sin ir más lejos? Porque el sistema te está registrando. Y en el momento que te está registrando, te está despersonalizando y te está convirtiendo en una mercancía, prácticamente. Tenemos nombre y apellido. Tenemos el número del DNI. Ahora nos quieren implantar un microchip o un código QR y identificaciones digitales. ¿Correcto? Pero Jesús de Nazaret, observen ustedes, no contrae matrimonio. No se esposa a María de Migdala porque la ama. Si tú amas a alguien, vas a amar a esa persona en libertad. A título personal, soy un hombre afortunado porque he podido establecer uniones, vínculos de unión con grandes mujeres, a las que he comprendido como divinidades. Lo último que le pediría a la persona a la que amo es que se espose a mí. El matrimonio es una empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos visto vínculos en común, ¿no?, entre el judaísmo y la Iglesia Católica. La figura del converso, el pacto inefable entre los enemigos de la cristiandad, ya sean rabinos o ya sea el propio César, ¿correcto? Y cómo en la Biblia se nos habla de todo, aparece todo, está impregnada de todo, desde el Osiris renacido al zoroastrismo, pero curiosamente se omite Grecia. Cuando resulta que a través de la literatura comparada, Grecia es, atentos a lo que os voy a decir, es esa presencia que se revela tras una ausencia. Y curiosamente para los hebreos, el universo parte de una letra, el Aleph. A partir de la hermenéutica de esta letra, la definición de Dios, yo soy el que soy. Prestad atención. Y además, curiosamente, pues según los rabinos o según la Iglesia Católica, tanto monta tanto, Dios es una presencia que se revela tras una ausencia. Y el gran ausente de la Biblia no es más que Platón. El mismo Platón que 325 años escribe aquello de: si en el mundo existiera una persona luminosa, pura, transparente, sería crucificada. Prácticamente nos está anunciando el Mesías. Ante una Roma que nos plantea la Eneida como respuesta a la Ilíada, una Ilíada que plantea, atentos, el amor y el perdón. ¿Correcto? Eso es el Nuevo Testamento. De hecho, podemos realizar, y he realizado, y va a aparecer en mi próximo libro, un ejercicio de literatura comparada entre la Ilíada de Homero y la Torá, el Viejo Testamento. Es de vértigo, prácticamente un plagio. Desde la figura del héroe a la cómo interpretamos a Dios. Como una criatura, bueno, pues que aplica justicia y venganza. Nos expulsa del paraíso por practicar el incesto. Porque Adán, parece ser, según los rabinos, mantenía relaciones con su hija Eva. Es Eva la que quiere alimentar a Adán. Este es el pecado original. Son expulsados por la puerta del este. En el este se interpreta que estaba el infierno, es decir, Oriente Medio. Y en el oeste estaba Occidente. ¿Hacia dónde se dirige Santiago con su barca? Hacia lo más lejano posible en Occidente. Huye de Medio Oriente, el epicentro del mal. La Iglesia Católica, por lo tanto, debe ser interpretada, bueno, en su justa medida, ¿no? Porque lo que nos plantea con su ritualística, primero nos escenifica el protagonista, el egocentrista, el narcisista, la voluntad de poder gira en torno a la figura del sacerdote, es decir, el faraón. El faraón funda a los levitas y los levitas nos plantean el Yahweh, ¿correcto?
Entonces el sacerdote, en la vieja Iberia, se los denominaba cura. Cura es aquel que establece contacto con los muertos. Hostia, visten de negro. Dentro de una iglesia católica se practica un ritual pagano. Se come la carne del Cristo, se bebe su sangre. Y yo os pregunto, queridos católicos, vosotros que sois judíos tan extraordinariamente analfabetos que no lo sabéis, ¿por qué os coméis la carne del Cristo y os bebéis su sangre? Es que es la propia Roma la que acusó a la Iglesia Católica de practicar el canibalismo. ¿Acaso el Cristo es vuestro enemigo? Porque curiosamente cuando asistimos a una misa romana, lo que encontramos es el Sanedrín, lo que encontramos es el Faes, Roma, y esto es el mundo de hoy. ¿Quién está bombardeando Irán? El obelisco de lo sagrado, Roma, la palabra amor invertida, y el Cristo predicó con amor. Atentos, el obelisco económico, la City de Londres, Rothschild, y el obelisco militar, es decir, el Pentágono. En el propio Parlamento o Congreso norteamericano nos encontramos el símbolo del Faes. El señor Elon Musk, el anticristo, que se acaba de convertir en trillonario, se puede gastar 68 millones de dólares diariamente en un mundo en donde pasamos hambre. Atentos, compra Twitter y la bautiza con el término X, en contra de cualquier sentido, porque Twitter era una marca de éxito, ¿no? Es como si tú compras Coca-Cola y le cambias el nombre a Coca-Cola. ¿Cómo te la juegas de este modo si Coca-Cola funciona? La bautiza con el término X, y X era la legión número 10 de Roma, los draconianos. Bueno, pues esta es la gran tribulación, esta es la gran serpiente que se arrastra en la holografía de la historia, porque el Santo Padre, cuando se nos aparece, aparece con el sombrero de la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Aparece como aparecía el faraón. Cuando la tesis platónica del Cristo confronta con la sacralización de uno mismo. El Santo Padre se nos presenta como el vicario de Dios, es la voz de Dios en la tierra. Se nos presenta como Padre. Es decir, está pretendiendo sustituir al Padre. El Cristo nos define a Dios, es decir, el Padre. Todos vosotros tenéis un padre y una madre. Vuestro padre y vuestra madre tienen un padre y una madre. Pero, ¿quién es el primer padre? Es Dios. Y sin embargo, el César, que ahora se hace llamar Santo Padre, además, con la gestión del tesoro papal por parte de las 12 tribus de Israel, el Sanedrín, este es el contubernio. La Iglesia Católica es la Iglesia del Anticristo. Y es por este motivo que tenemos la estrella de Ramfán, pues en el rosetón de la Catedral de Valencia. Este es el gran mysterium tremendum que acompaña a la humanidad. Pero, conectando con el principio de mi intervención, como representante ante la mesa del segundo Cristo, tenemos un motivo para la esperanza. Porque ¿qué puede pasar si el status quo de poder, es decir, el egocentrismo, el narcisismo, la voluntad de poder, lo maligno, llámese Faraón, llámese César, llámese tribus de Israel, lo que queramos, ¿qué puede pasar si sacralizan su condición a nombre de Dios y mencionan el nombre de Dios en vano, porque no han creído en él? Porque se comen su carne, se beben su sangre. ¿Qué puede pasar si Dios existe? Porque lo que yo sí tengo claro es que ni judíos ni católicos creen en Dios. De creer en Dios, cumplirían con el Hijo de Dios. El gran gesto político económico del Cristo es entrar en el templo, llamarlos serpientes y expulsarlos al exterior, porque en el exterior está la verdadera iglesia, que es el paisaje. Estas criaturas tristes pusilánimes se refugian en el templo. Y dentro del templo, a través de las ficciones y las fabulaciones, la teología, las religiones abrámicas,
La Biblia Vulgata es prácticamente un libro de ciencia ficción, en donde los Elohim son presentados como dioses cuando eran jueces griegos. Entonces, ¿acaso no lo saben? ¿Lo sé yo, que no soy sacerdote ni cura? ¿Lo sabe el segundo Cristo? Lo supo el primer Cristo. El primer Cristo se presentó como Dios. Pero aquí está lo extraordinario, lo maravilloso, que demostró que lo era. Porque con su perdón tan solo es equiparable con la generosidad de todo el universo. Y ya hemos visto en esta mesa que os he planteado la definición de Dios: omnisciente, omnipresente, diseñador. Es decir, lo que nosotros hoy denominamos universo no era más que Dios. Pero atentos, en la última intervención os he planteado lo que yo denomino la escalera de la vida, ¿vale? Es decir, el Padre, el universo, tiene un hijo, el Sol, el Cristo, y el Cristo nos ilumina. Pero curiosamente de la luz surge la unidad mínima de la materia, el quark. Me voy a acelerar. Del quark surgen los átomos y el campo de electrones, una protoconciencia. Bien, de estos elementos mínimos surgen las proteínas, y las proteínas se agrupan y componen una máquina molecular, y las máquinas moleculares se suman y crean una célula, y las células se reproducen y lo fundan a usted. Y usted, iluminado por Dios, por el Hijo de Dios, que es Hijo y Padre a la vez, como tu Hijo es un fiel reflejo de lo que tú eres desde un punto de vista genético, es un clon tuyo. Atentos, nosotros, la conciencia humana universal, no tan solo humana, todas las conciencias del universo se plantean las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Que el Cristo nos resuelve. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todas nuestras conciencias, la suma de todas las conciencias de todas las criaturas del universo, crean a Dios. Dios es el último eslabón de la escalera de la vida. Y es este Dios que a su vez nos crea a nosotros, como nosotros damos a luz al Hijo, que a su vez es el Padre. Desde la sede del Movimiento Victoria, pues espero haber resuelto las dudas de estas personas que se acercan a mí con amabilidad. Me preguntan: José Antonio, ¿cómo usted, predicando el magisterio del Cristo, se posiciona donde se posiciona? Bueno, porque desde mi punto de vista, para poder establecer contacto con Dios, primero te tienes que exponer a la verdadera iglesia, que es el paisaje. Tan solo una criatura que interactúa con este paisaje va a obtener los nutrientes y las luces necesarias para establecer contacto directo con Dios. Porque además resulta que no tan solo es que Jesús de Nazaret, el alumno de Juan Bautista, un fiel discípulo de la escuela de Platón, que con su lógica y su razón desmonta las ficciones y las fabulaciones, los libros de caballerías de los rabinos o de los faraones y el César, esta vez el Santo Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? León XIV. ¿Te llamas León XIV? ¿Cómo te llamas? Porque yo me llamo José Antonio Salinas Grabulosa, pobre y esclavo, por tu voluntad. No por la voluntad de Dios, por tu voluntad. ¿Qué es lo que está haciendo León XIV en el Santiago Bernabéu? Inducir a 100.000 personas al pecado de la idolatría. ¿Qué es lo que hacen los católicos que te pasean la Virgen de Rocío mientras votan al Partido Socialista Obrero Español? ¿Correcto? Bueno, pues os he descrito pues la estructura de poder del mal y de lo maligno que gobierna el mundo desde el Egipto de los faraones hasta nuestros días. Nada más. Y Jesús de Nazaret confronta, y con su tesis: ¿veis esas piedras? Piedra a piedra. ¿Por qué estoy tranquilo y esperanzado? Porque ellos, que se les llena la boca con la palabra Dios, no creen en él. Y este es un mensaje directo a su santidad: yo soy Dios. Y usted, que dice creer en él, no puede demostrar lo contrario. Por lo tanto, ellos que no creen en Dios omiten el principal factor de la ecuación humana, que es la voluntad de Dios, la casualidad, el libre albedrío. Y al final, ¿qué es lo que quedan de los templos de Sumeria? Ruinas. ¿Qué es lo que queda del proceso civilizatorio? El desierto. ¿Qué es lo que sobrevive a la muerte? Estas palabras:
un mensaje en una botella para vosotros el futuro y espero que me escuchéis. Desde la sede del Movimiento Victoria, toda la luz del mundo. Espero haber resuelto esta duda. Generamos copia de seguridad que publicamos en TikTok y en YouTube para vuestra consulta. Salam alaikum, señorita Istius. Y recordaros que estas intervenciones, a través de inteligencia artificial, las transcribo, las corrijo y formarán parte de mi próximo libro. Ya voy por la página 250, aquello va a ser una obra magna, en donde espero interesaros, nutriros y plantearos pues la resolución del conflicto de los siglos y la victoria ante el Armagedón. El Armagedón se libra en vuestro interior. No es más que la pugna entre la razón y la locura, entre Platón y los Mesías. ¿Correcto? Así que os pongo un lazo, os deseo un muy buen fin de semana. Recordaros que podéis participar de la Mesa del Segundo Cristo inscribiéndose en nuestro perfil en Patreon. Podéis hacer un pequeño donativo a ayudarme a sobrevivir. Hoy hemos podido mejorar la iluminación, así que muchísimas gracias por vuestros donativos. Además tengo aquí, prestad atención, con un mando a distancia, un sistema de iluminación que incorpora un ventilador y voy a poder refrescarme un poquito porque lo suelo pasar mal, son muchas horas de trabajo y aquí hace un sol de justicia, por lo tanto muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestros donativos. Recordad, cuenta en PayPal mvmetaverso@gmail.com y tenemos la red social disponible, enlaces en el perfil, además el grupo en Telegram para recibir la información que publicamos a diario. Y por mi parte, espero haber resuelto estas dudas de estos ciudadanos que me envían mensajes por privado. José Antonio, ¿qué está pasando? ¿Por qué como cristiano? Bueno, la forma directa de perder la fe es establecer contacto con un rabino, un imán o con un sacerdote. La fe la confiere el proyecto y el proyecto surge de la interacción con el paisaje. Tú interactúas con el paisaje, tienes un proyecto y este proyecto te confiere fe. De pronto estás siniestro como todas las flores en una eterna primavera, esperando ser amado y amar, porque el universo es amor y todos vosotros no sois más que un reflejo de este amor. No lo olvidéis que el status quo no tan solo os gobierna, os controla, os explota y os elimina, sino que además se alimenta de vuestra luz.